el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos con lo más importante, como decía la Virgen. Umea Arionupa, ahí en ese, las videntas son golpea hombres, pero ya escuchaba en la semana, antes de ver la visión del militar mujer, para aclarar un poco, que cuando Mirjana tuvo su tercer hijo, era muy famosa, que un verdadero papa hable bien de ti en el cielo y en la tierra y en el infierno, eres famosa. Su fama del oriente al poniente, muy famosa. Estamos hablando de una verdadera fama, buena fama. Y las militares que por envidia del diablo entró la muerte al mundo, la envidiaban y mataron a su bebé. Ahora nos van a pillar todo. Cuando yo ya había dicho esto el año pasado, porque están viniendo, que los que tienen poder sobre los militares son los sacerdotes. Hubo un combate, estaba cayendo el rayo, y el diablo exclamó que la Virgen no la iba a atajar. Y la Virgen le respondió: enviaré a los obispos. Ya sé que ahora van a querer atajar, a profanar, pero escuchen, yo ya había dicho esto. Y no solamente, un día le dije al Señor: Señor, envía a tus arcángeles. Y un día fue llegando en casa un sacerdote. Y me dijo el Señor: ya he enviado a mi arcángel. Porque tú ves a la persona, pero no ves los ángeles que vienen detrás de esa persona. Y aquí le voy a explicar. Bueno, supongamos que una persona que trabaja con el gobierno, como esto, para que ustedes vean por qué su actuar así. Una persona, ¿por qué tiene ese pensamiento, esa palabra y actúa así? Bueno,
todos estamos contigo. Los militares, los policías. ¿Quién más mueve el gobierno? Los doctores. Si a mí me dijeran, eh, todos estamos contigo, los militares, los policías, los doctores, de aquí iría junto al Padre. Padre, sálvalos. Pero tú vas llegando y la burla, el sarcasmo, tú con tu virgencita y con tu rosario. Miren cómo se burlan y se ríen. Porque ¿qué es lo que le muestran los militares? ¿Qué es lo que le muestran los policías? ¿Qué es el gobierno? Esa es la razón cómo se burlan. Porque la información, el movimiento que ellos tienen, y tú vienes porque ellos nada entienden sobre estas cosas. ¿Por qué les pasa luego las cosas? Ahora, cuando estaba cayendo el rayo, ¡rum! Yo salí y cuando elevé a la Virgen, me dijo la Virgen, invoca a San Miguel. Escuchen lo que dice, San Miguel, no dijo el arcángel. Y empecé, oh gloriosísimo y príncipe. Cuando terminé, me respondió el arcángel, cántale a tu madre. Y ahí, ave, ave, ave María, ave, ave. El rayo se terminó, se fue el demonio. La última vez, porque estos son, vamos despacio, la última vez que escuché el rayo fue de haber predicado. Miren ustedes mismos, porque también voy a hablar de los niños. Aquí suben niños. Imagínense que esté en la 12ª estación, 2, 3 niños pequeños. Y el rayo, ¡trum! Porque necesitamos saber a qué demonios están invocando para que echen el rayo. Esa fue la última vez que escuché. En un año se acabó el rayo, porque no vinieron más esas personas. Anoche veía, ahora sí que van a venir los militares y los policías. Van a ver ustedes. Van a llenar este lugar. Esa es la última vez que escuché el rayo, porque ellos razón si tienen obra. Ellos mismos vienen y si cae encima de uno de sus niños, imagínate estar en el 14ª estación. ¿Y cómo vas a bajar si aquí se ve la situación? Y caen sobre encima de ellos mismos, lo que ellos están invocando, la brujería. Desde esa vez, la última vez que escuché el rayo. Ahora la Virgen dice, cuando escuchen el rayo, invoquen a San Miguel. Ahora mi preocupación, un día iba viajando y tuve una visión en un colectivo. Agarré el teléfono, llamé a una persona y dije, aquí están preparando a una niña. Bergoglio está preparando a una niña que va a decir que yo la violé, que esta. Empecé a decir las visiones que veía. Se levantó, yo estaba rodeado de ella, los secuestradores. El demonio estaba furioso. Se levantó y dijo, hasta aquí has llegado. Uno grande. Ya perdió, ya se fue.
porque aquí preparan niños de canto a canto. Por eso un santo le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué hay tantos niños en el infierno? Y ya aquí sobre la tierra también los niños van en el infierno. Y Jesús respondió, por no respetar, por no haber respetado a Dios. Yo no he venido para responder las preguntas. Ningún ángel y ningún hombre, dice la Escritura, se les dio la capacidad completa de responder a las preguntas. Ahora, luego dicen un poco más sobre las videntes, lo que había escuchado para seguir. Son las que traen todas las maldiciones. Y yo he dicho, ya debes no estar bien verdaderamente. Como Bergoglio, no hace falta que vaya en el manicomio, ya vive el manicomio. Como decía, los demonios ya dicen, es un prófugo, es un prófugo. Ya hace meses, como 1 o 2 meses atrás, tenía una visión que van a poner mi foto en carteles en cada esquina, que yo soy ladrón, esto, que aquello, sida, qué sé yo. Y ahora he visto en Italia que en toda Italia, o sea que la protesta, carteles dice, Bergoglio no es el Papa. Como Dios cuida la espalda y da las razones por qué no es el Papa. En un lugar estaba ahí, Bergoglio empezó a juntar firmas porque quería que me fuera de ahí. Y mira cómo Dios, ahora van a querer hacerlo más grande. Bueno, en consecuencia de los niños, voy a también a lo que decía por el rey Felipe, porque durante esa prédica tenía una visión, vi a Ayuso con las LGTBistas, las feministas, brindando, porque era justo lo que quería a la mitad hombre y a la mitad mujer. Luego dicen, ¿por qué tanta impureza en el mundo? ¿Por qué tantos pobres en el mundo? ¿Por qué tanta? Porque no hay quien trabaje por ellas, quien se sacrifique por los niños, para que sean puros, para que sean honestos. Dios creó hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre. Los dos se unirán y serán uno solo. Tenía la visión que iban a quemar al rey, los que van a defender. Porque ya en el 2020 decía el señor Sánchez, a esto tendré que matar para que mi reino venga sobre la tierra. Desde ahí el Señor va a empezar a limpiar las cosas. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo estoy esperando aquí lo que la Virgen había dicho. Dile a los policías que terminen lo que han comenzado. La definición, como decía. A mí me agarran y ya vamos directo para lo que Dios permita. El miedo. Supongamos que el mundo entero, ya que decían las personas que las videntes son las que traen todas las maldiciones, porque ellos no ven.
Miren los negocios, los trabajos, el movimiento, la gente que viene del mundo entero, el Papa, la conversión, los santos, hay santos y santas aquí. El mundo entero se está salvando gracias a las videntas. Y como decía, si yo conociera a mi esposa desde mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, y me casara con... Por eso dice la Escritura, no abandones a tu esposa de tu juventud, porque vino nuevo no se asemeja al viejo, no es lo mismo. Ahora vamos despacio porque ustedes los que siguen verdaderamente a Dios, si te ha hecho callar el Señor o no, eso no es, porque el anticristo, Bergoglio, sabe cómo dejarme como mentiroso, dejarte como mentiroso. Ellos actúan en eso después de decir una buena carne y un hombre, una carne y un buen hombre, dijo el Señor, has vencido a Lucifer. Porque aquí hay un grupo que no está bien mentalmente, esquizofrénico en la ciencia humana, poseído. Ellos son humanos, pero ellos ya se creen demonios cuando están poseídos nada más, están enfermitos por la violencia, espíritu de violencia, de la impureza. Como decía la Virgen, falta alguien que los eduque. Por eso decía sobre hablaba sobre la sensualidad. Decía una persona, él habla mucho de su intimidad. Y eso es lo que yo les hago ver y es por eso nada más que ustedes van todos al infierno. No, yo te pregunto a ti, por eso nada más vas al infierno. Todos van. Y la base, decía la Virgen, que no me preocupara. La raíz es pura. Ustedes le voy a dar una señal más para los que no llegan aún por la fe, sino van por la ciencia. Cuando las videntas ven a la Virgen, aquí dicen los demonios, está poseído, le brilla sus ojos, porque no saben. Miren bien a las videntas y miren cómo, como en una película, están viendo dice la Escritura, la limosna es el sello de Dios, es como un ¡bim! Ahí se pagó el sello de Dios, la limosna, dar limosna. Y hacer el bien a un buen hombre es como las pilas de Dios. ¿Cuánto agrada a Dios dar? Aquí se da hasta... Amén, Señor. Como decía, había uno, dejó la pobreza, la riqueza, y tú ves la casa que tiene y cómo viven. Vaya, dejó la riqueza, sí se ve. Yo puedo decir, yo soy rico. Y miren cómo, ¿y dónde está tu riqueza? Tu casa, tu vehículo, tus negocios. No estoy hablando de un mal adquirido, porque la riqueza mal adquirida es el pecado. La riqueza no tiene la culpa. Pero si vas a decir algo que sea conforme a lo que digas. Cuando las videntes ven, le brillan sus ojos. Se encienden sus ojos. Ya está saliendo el sol.
Porque, escuchen, le están viendo a la Virgen. Han pasado. Lo natural está ahí. Pero lo extranatural, lo extraordinario, lo anormal, los fenómenos, lo sobrenatural. 40 años de aparición. Están hablando con ella. Yo mismo la he visto. Por eso no. Y yo entiendo a las personas por qué algunos hablan tan mal de ellas. La Virgen dijo, cizaña, aquí necesita un campo. Mientras que se dormían los dueños del campo, vino el diablo, dice la Escritura, y plantó cizaña. Los trabajadores decían a su amo, Señor, has plantado una mala semilla. Y el Señor era un hombre sabio, no. Es obra. Todas las maldiciones nos vienen por culpa de las videntes. Si te has decidido seguirle al Señor, prepárate para la prueba. Existe el bien y el mal. También aquí para profundizar un poco más sobre la pureza. La base, me decía la Virgen, que no me preocupe. Que la base es pura. Las videntas, los frutos, las videntas mismas son en un lugar, ya decía el Señor que va a ser anatema, anatemizado. Me decía la Virgen, pero vamos despacio porque eh, la gente está confundida porque aún no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y todo el que escuche al anticristo quedará confundido. La Sagrada Escritura dice, en mí no encontrarán la confusión. Las tinieblas, dice Cristo, que tiene que ver, eso ya están todos vacunados. Un día le pregunté al Señor, ¿y estos? Y me respondió, tú ya lo has vencido a todos. Ya se han vacunados. Todos están vacunados. Ahora, decía cuando le ve a la Virgen, y me decía que los policías son los que hicieron que sea lento, porque yo voy para alzar el video y en 5 horas. Se tarda mucho. Antes cuando llegué recién en 1 hora, en 20 minutos, ya, y ahora se nos... Bergoglio amenazó a una familia que me ayudaba. Se terminó la ayuda. Y la brujería avanza si nosotros no las denunciamos. Ahora vamos a centrarnos en lo que dice la Virgen. Aquí voy a mostrarles, miren, van a ver ustedes mismos, la verdadera temperatura. Miren, aquí se ve en estos tiempos. Miren aquí el hielo que hay. Y ahora la temperatura mantiene a 10 grados. Y cuando la Virgen pide hacer algo, eh, la temperatura sube extraordinariamente. Aquí van a ver las señales de Medjugorje en el cielo. Y también hay una foto que quería mostrarles que... amén, Señor. Dice la Virgen, miren,
que se ve el rostro de la Virgen claramente en el sol. Aquí dice en el perfil. Se puede ver el perfil de Nuestra Señora en los rayos del sol. Lo que nosotros venimos diciendo aquí desde que comenzamos. Yo soy la Virgen, decía el sol. Es algo extraordinario que la Virgen. Pero el demonio sabe cómo dejar de mentiroso. Está. Ahora, lo más sencillo para aclarar un poco. Un día tuve una visión. Vino un joven y me dijo, soy la oveja negra de mi familia. Y me mostró una rueda, esa era mi rueda. Eh, el demonio sabe cómo manipular, así como existe también la escuela de María, también existe la escuela de Bergoglio, del diablo. Entonces, para discernir un poco entre el bien y el mal, porque decía, el miedo, supongamos que todo el mundo, una sola persona, la escritura dice, conozcan a su enemigo. El diablo o el bien o Dios. ¿Y cómo tú vas a tener miedo? Porque aquí abarca. ¿Saben por qué les tienen miedo? Porque no le conocen. Ahora espíritu de cuchillito, veía que querían asaltarme. ¿Y la Virgen qué dice? No tengan miedo. Cualquier cosa vence al miedo, el movimiento. Ellos están poseídos, son personas humanas, pero se le hizo un lavado de cerebro, esquizofrenizado, y se creen algo que hasta una bala de 11, de 12 le van a bajar en la realidad, en la verdad, que no son lo que están pensando y lo que se le está dando, lo que Bergoglio le está haciendo creer, lo natural. Y luego tú miras a su esposa, sus hijos, su familia, la iglesia misma. He escuchado que después de octubre ya puedes volver. Decía, tenía razón en lo que nos dijo. Fueron y preguntaron a un hijo del gobierno. ¿Y qué fue lo que le dijo? Vean cuando ahí ven el día. Ese no se va a alegrar con ustedes. Yo no he venido para alegrarme con ustedes. Yo he venido para construir. Ni por más grande o pequeño que sea la persona, tú no veas, ve el espíritu. Y por su movimiento, porque aquí decía la teología del movimiento, también se debe conocer la teología de la materia. Porque de ahí nace la brujería. Todo es, por ejemplo, la misa, donde voy, misa, misa, misa. Y decía el demonio que desde octubre solamente van a entrar en las parroquias. Digo esto porque ayer hablé de un párroco. Ahora no va a entender nada todavía. Y se va a enojar seguramente y esto y me humilló. Pero dentro de poco, esperen, después de octubre, dice el demonio, que solamente van a entrar en las parroquias los que Bergoglios quieran. Y ya es hoy así. Los obispos, los sacerdotes, ya son todos. Pero si tú misa significa misión, misión. Y si tú tienes conocimiento, ¿dónde fue la primera misa? ¿Dónde se hizo la primera misa? La segunda misa, la tercera misa, o sea que es lo de menos la casa, el templo, sino que está la voluntad de Dios, sin profanación. Ahora explicaba yo
porque lo que sobre el rey, luego la gente dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y voy a ser bien claro, yo no quiero ver golianos, yo no he venido detrás de los ver golianos, porque hay personas que quieren creer y están ahí. Yo no he venido a salvar a esas personas. Mis ovejas conocen mi voz. Ahora ya he subido de nivel. Ahora me gritan ruso. Antes me gritaban Brasil. Ahora ya a lo menos los rusos son europeos. Y si supieran la raíz de ellos, qué tonto, qué gente mala. Como dice la escritura, ¿para qué quieres multitudes de hijos inútiles, inservibles? Uno vale de por 1000. Es como el sol, dice, que hay más resplandeciente que el sol, pero pasa como el hombre. No pongas bozal al buey que trilla. Ahora, desde octubre, esperen, en octubre, solo van a entrar los... No sabemos qué planes tendrán los de la nueva orden. Y ahora que se les denunció van a ver cómo son los más buenos. Sí, he visto su fruto que son los más buenos. Que la gente solamente ve la carcasa, no ve las obras, no ven los frutos. Ellos aparentan que están trabajando, pim, pim, pim. Pero esto es un trabajo para San Miguel, como dice la Virgen. Invoca a San Miguel. Y como entonces para la cizaña, profundizar un poco más la cizaña. Vino el diablo, plantó. La cizaña es el fruto del demonio. Es como la unidad. Al principio cuando uno piensa y dice, espera, vamos a comer todo junto, vamos a ir todo junto, esto junto. Ellos piensan que eso es la unidad. Sí, eso puede ser una unidad corporal. Pero la unidad que Dios espera es la espiritual. ¿Cuál es la unidad espiritual? ¿Tú crees en la corredención? Sí, entonces estamos unidos. Ahora, para combatir un poco más este viejo enemigo y cómo se mueve, teología del movimiento, por el movimiento, porque los sacerdotes mismos, ¿cómo yo puedo saber si es del gobierno el que viene a engañarme? Hay un movimiento que el diablo no soporta. No va a soportar, enseguida vas a saber que es una enviada o un enviado. Es chismoso, dicen. La tradición, entonces no existiría. Yo aquí les doy el mundo infernal porque donde voy me cierran ya, ponen todo, la brujería. Ustedes saben dónde comenzó el paj, paj, en qué siglo comenzó, en qué gobierno comenzó. Vean ustedes mismos. ¿Quién fue el comunismo? Se adelantan todo, te cierran todo esto que aquello. Para tener un poco de conocimiento nada más. Como decía, cuando yo llegué aquí, una persona me había dado una carta. Y cuando llegué junto a la Virgen dije, no lo haré. Porque
que Satanás dice, ya perdió porque eso le dio el gobierno y esto que aquello. Los del gobierno le inspiraron, Bergoglio y el gobierno es lo mismo. Y cuando agarré la carta me dijo el Señor, si no lo haces, se suicidará. Y a mí me importan más las almas. Lo más importante son las almas. Iba viajando y recibí una llamada. Era una videnta, una verdadera, que se cumplía todo lo que decía. Y me dijo, el Papa, y ja, 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 ja. Empezó a reírse. Ahora entiendo todo. ¿Por qué se ríen tanto? Se burlan los demonios. El brindis mismo, el BIM. Ustedes saben el significado de eso. El Bergoglio y saben qué significa eso. Deben aprender. No es para perder la paciencia, sino que la paz viene de la ciencia, del conocimiento, del saber. Y luego dice, ¿por qué es tan tranquilo? ¿Por qué es tan quieto? Porque ya se sabe de dónde vienen y qué es lo que quieren y a dónde van. Te cierran todo. Pero la omnipotencia de Dios, bueno, Bergoglio porque no puedo decirme, nos ataca en nuestra debilidad. Y nosotros no solamente podemos atacarlos en su debilidad, sino hasta en su fortaleza. La debilidad de Dios es mucho más fuerte que la fortaleza del hombre. En su inocencia, en su sabiduría, ¿por qué no? En su pecado, en sus palabras, en sus obras. Ellos no atacan solamente nuestra debilidad, nosotros podemos atacarlo en su debilidad, en su pecado, en su obra, en sus palabras, en su sabiduría, en su fortaleza. Pero tú mira qué fuerza va a tener, hermano. Antes morir que pecar, dice Siracida. De ahí vienen los que dicen los santos. Ahora, no porque el Papa tal Julano dijo que así va a ser el anticristo, pero ellos no creen lo que dice la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? El pseudo-mesianismo secularizado, el anticristo, lo dice en el tercer secreto de Fátima, que se va a sentar en la silla de Pedro, que se hizo para la luz. Ahora entiendo por qué hablaba de un padre. Tenía ese pensamiento, vi una persona a su lado que estaba de religioso y estos son los que le dan todo ese pensamiento. Porque antes era humilde, desde su excomunión tenía solamente un grupito de hermanas y vivía en oración. Ahora una desviación, una profanación. La palabra tremenda viene de Trinidad, de Trinidad. Y tú mira eso, aquí dicen, pero nosotros ni vemos a esos padres que yo aquí estoy. Y por amor a los pequeños también ustedes deben pensar en los pobres. Esos padres están confundiendo y llevando a todas esas almas en el infierno. Miren esas personas que se mueven y el movimiento que hacen son todos brujos. Son todos de Bergoglio, de la mafia. Por su movimiento se le reconoce al hombre. Por sus palabras se le reconoce al hombre. La vaca, como dice, mu. Aquel que viene es un hombre. Ese no es un hombre, ese es un animal el que está viniendo. Aquel que viene es un animal. Ese es un hombre el que está viniendo.
y no tienen la capacidad para diferenciar, distinguir y reconocer lo bueno y lo malo. Yo voy a ser sincero aquí. He golpeado aquí a los más grandes. Pero para mí estar aquí o estar allí es lo mismo. Pero para que ustedes conozcan que esto, si no llenan de lo que he dicho, van a enviar carceleros y drogadictos. Esto mueven muchas cosas. Y ellos se les ha dado ese poder para perseguir. No es para que tengan miedo, sino para que conozcan a sus enemigos. El año pasado se hizo un trabajo y se trilló y se venció al miedo. Gracias a la oración. Al principio los monjes rezaban 150 salmos por día. Tenían voto de la palabra de Dios. O sea que todo el día rezaban, se dedicaban a la oración. Luego se cortó, se les sacó. Y ahí la Virgen implementó el rosario, pidió el rosario. Porque ahí en la debilidad los demonios vienen mientras ustedes duermen, mientras ustedes comen, mientras ustedes están débiles. Porque es como hacer esto. Mientras ustedes duermen o alguien duerme, alguien debe rezar. Mientras uno reza, otro duerme. ¿Y cómo es eso? Un día le preguntaron a un santo, ¿será que el que fue salvó a más almas o el que quedó? Y el santo responde, te aseguro que el que quedó salvó mucho más almas. Porque no soltó su oración, el que mantiene a los misioneros, a los seglares, a los que viajan, son los que quedan en casa. Porque este es un retiro en casa, lo que estamos haciendo, para tener un poco de esperanza. Esto vamos a llamarlo esperanza. Y en la casa decía visita da gusto, pero luego sale la ropa sucia, el cuarto sucio, la sala sucia, los problemas. Los días festivos da gusto, pero tú vas los días lunes, el rostro, la necesidad. Como decía ahora, un día dije a una persona, lo que tú tienes, muchos me piden, lo que le piden al Señor, riqueza, para cuidar. Lo que tú tienes es lo que todo el mundo quiere. Pero lo que tú no tienes es lo que todo el mundo tiene, lo que más tiene, lo que tú más quieres. Y ahí Dios te agarra. Un día a una santa se le reveló por qué Dios dejó ciego a una persona, porque aquí me amenazan, te vamos a dejar ciego, debo explicar eso. Y el Señor le respondió, porque solamente lo quería para mí. Si ustedes vieran, el demonio entra por el ojo. Donde tú mires, ellos ya están ahí haciendo su brujería. ¿Y cuántos pecados atajarías si fueras ciego? Como dice, ahí son ciegos, ellos no ven. Primero debes sacarle a Bergoglio, a Biden, lo que les hace ciego. Yo conozco a estas personas. Este tiene problemas, va ahí. Este va ahí. Su raíz es Bergoglio.
sabemos, y por eso son ciegos, le dejan ciego, no le dejan creer. Pero ellos en su corazón ya sabían. Miren, son ciegos, dicen. Y desde que le dije a esta persona, mira, tu esposo es joven, la riqueza que tienes, uno empieza a ver, es cierto lo que me dice. Y va a empezar a valorar lo que aquí hacemos para que ustedes vean espiritualmente. Mira a tu esposo, mira a tus hijos, mira tu trabajo, mira el movimiento. ¿Cuántos son los que no tienen trabajo, no tienen esposo, no tienen hijos? No tienen felicidad, no tienen paz, no tienen amor, esperanza. ¿Cuántos desearían lo que tú estás teniendo en este momento? Y lo que tú tienes, que son tus hijos, tu esposo joven, qué sé yo. ¿Cuántas personas me están pidiendo a mí? Un día le pregunté a la Virgen sobre una persona, madre, ¿por qué ella no puede tener hijos? Y me respondió la Virgen, porque el odio ha tomado nuevamente su corazón. El odio entró nuevamente en su corazón y miren qué poderoso es el odio que mata hasta la propia vida, el semen viril, que es vida, vida. Mata hasta la vida, mata al niño ahí dentro de su madre. ¿Me entienden o no me entienden? El odio ha tomado nuevamente su corazón, o sea que vive odiando. Y por eso se cierra la vida, no nace las criaturas. Y cuando empiece a amar, sí, Bergoglio le ha puesto ese odio. Pero cuando venza ese odio, Bergoglio fue el que dejó ciego a la hermana Elvira. Van a ver, dentro de poco va a salir todo. Porque son los mismos que están detrás mío, queriendo hacer lo mismo. Cuando el odio se vence con un verdadero perdón, como dicen, ¿cómo es que ha perdonado a su... Es una decisión. El amor es una decisión, no es un sentimiento. No es que yo lloro y te perdono y luego yo te perdono, Opama, se acabó ahí. Yo te perdono porque Dios te perdona. Es una decisión. Se decide perdonar y se acabó. De nuevo. Porque qué poderoso es. ¿Cómo es que el odio mata hasta a los niños en su propio vientre de la madre? Como decía el Señor, sí podía predicar, sí puedes, porque ya no será así después. Que esto que estoy haciendo aquí no sirven allí donde me están queriendo llevar. Ahí sirve el poder. Lo mismo, solamente hace falta que un joven suba nuevamente y tenga espíritu de suicida, pensamiento de suicida. Todo es. Y si tú miras el Evangelio, todo está en el Evangelio. ¿Quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Cuando cierre la puerta, soy tu hermano. Mi hermano son los que han escuchado mi palabra y han hecho la voluntad de mi Padre.
soy tu mamá, mi madre son los que escuchan la palabra de Dios y los que la ponen en práctica. Por eso San Charbel, la madre fue a visitarla y ¡bum! Cierra la puerta y le dice su madre, hijo, solo déjame ver tu rostro. A esto van a llamar odio los bergolianos, porque no entienden las cosas de mi Padre del cielo. Cállate, le dice San Charbel. Nos veremos en el cielo. El sentimentalismo se vence con la fe. Ahora, para entender un poco, porque estamos a un paso de eso, en la película mismo de San Charbel, un día un padre, un monje, se fue junto a un comisario y el monje era maronita, se sacó su cinto y Oshiwa golpeó al policía. Empezó a golpear al policía. Y empezó una guerra carapé, se dice. Empezó una guerra baja. Los monjes tomaron las armas y empezaron a dispararse de aquí para allá. Amén, Señor. Y un día fueron a preguntar a San Charbel que si tenía que responder con las armas. Y San Charbel le respondió la Sagrada Escritura, que no tendría sentido lo que estamos haciendo. Como dice la Virgen, lo que ellos quieren es que pierdas tu sentido. La violencia es el que hace perder el sentido. ¿A qué? A la oración, a la paz, a lo que estamos haciendo los que quieran salvarse. Y sale un monje, pero también está escrito que hay un tiempo de agarrar las armas y defender bíblicamente. Y Charbel le dice, también está escrito, escuchen, que el demonio es astuto y utiliza hasta el vulgata, no es el verdadero, no entienden la esencia, la ciencia, lo que Dios quiere decir y lo que dice en realidad. Ahí está el centro, el corazón del Evangelio. Y le dice, si te abofetea, preséntale la otra. Eso no quiere decir que el Padre no le haga justicia, que la justicia me corresponde, dice el Señor. Yo daré. ¿Y por qué el Padre es tan lento para hacernos justicia? Porque el tiempo de Dios no es como el tiempo de los hombres. Dios es lento. A ver, ¿qué ejemplo podría yo ponerles? Una persona que no se apura, deja que nuestro chancho coma bien, no hay apuro, porque su justicia es eterno. ¿Alguna vez tú has pasado un momento que nunca más quieres pasar ese momento, ese dolor? Nadie más puede ayudarte porque tú eres el único y ya no te sirven ni tus amigos, ni tus familiares, ni tus... Y ahí Dios es cuando es más Dios. Porque yo no entiendo, tienen documentos, tienen armas, tienen vehículos, tienen todo ustedes lo que tienen. Y aún así ustedes le tienen
miedo al diablo. No comprendo yo. Eso es lo que yo eh, no, no llego a entender del miedo que hay aquí. Supongámosle que usted, por su ciencia misma, ya hubieran vencido al diablo. Ustedes aman mucho la ciencia, la matemática, la ciencia humana, qué sé yo. Aman mucho la ciencia. Bueno, un día estábamos calentando para entrar a jugar y había un policía parado ahí, nos estaba mirando. Uno de mis compañeros le pregunta a la policía, ¿qué consejos tú nos das como policía? El policía le respondió, la araganeaseo, si quieren ser un verdadero aragán, estudien para policía. Y todo el mundo se echó a reír, porque el día de mañana es delicado el trabajo de ellos, pero ellos, como los jugadores, a mí quieren saber por qué es tan perezoso Aragán. Los jugadores trabajan 1 hora por día, 23 horas están de bate, pero nos morimos ahí. Pero tú ves en la chacra, en el monte, 12 horas trabajan. No es porque sea ignorante, pero cada cosa tiene un orden. Y para valorar un poco lo que es de Dios. Ahora el odio, todo el mundo te odia, nadie quiere escucharte. Yo estoy predicando a este demonio. Algunos ya se están manifestando, otros ya están corriendo en un lugar porque están volviendo lo mismo. Carrera. Y dije, los chinos son los que están haciendo eso para amedrentar al pueblo. No tengan miedo, se acabó ahí. Son gente juiciosa estos poseídos, que si alguien los denuncia, se acabó, se terminó ahí. Ya no hacen, como decía el rayo. Ahora, la Sagrada Escritura, porque vamos nosotros detrás del Padre. Si ya no sabes qué decir, cállate. Y el silencio hablará. Responderá. El silencio es la mayor respuesta al enemigo. Porque Dios es el silencio. En eso yo diferencio a los que son de Dios. Los que son de Dios suben rezando el rosario y cuando bajan en silencio y más se escucha el mensaje que Dios quiere transmitirte. En cambio los que son del demonio suben cantando, rezando, pero bajan blasfemando. El odio que te transmite. Por eso me decía el Señor, hay personas aquí que están valorando mucho el sol. O sea que son sabios, no son tontos. Eclesiástico 5.3 dice, Dios no ama a los tontos. Sabiduría dice 13.5, 8. Ten cuidado de no dejarte engañar. ¿Quién es el que te inspira esas cosas, esas palabras? Para no ser humillado por tonto. Y para los que comienzan este camino, prepárate para la prueba. ¿Crees que esos pecados que has cometido de tantos años no deban ser purificados por las burlas, por los chismes?
entonces vas a quedarte sin cruz. Ahora todo va a tener sentido para ti. Ahora todo tendrá sentido, porque son las cruces, como decía el Señor, no le dé la cruz. Como me decía la Virgen, no le dé la felicidad. Iba a ser un día un algo, y me dijo la Virgen, se han portado muy mal. Miren cómo la Virgen les ve. Le han cerrado el camino, le han amenazado. Yo recibí aquí el atentado y Bergoglio amenazó a una familia que me ayudaba. Todo te viene de Bergoglio. Ahí está, ese es el centro, la base de todo lo que les viene el mal a ustedes. Hay un grupo que quiere que pierda mi sentido. Cualquier persona juiciosa que me ve y me escucha, que tenga sabiduría, se va a reír de ustedes. Porque al tonto y al que perdió el sentido se le reconoce primero por la violencia, segundo por sus palabras. Escucha lo que dice y si tiene sentido. Muchos que han perdido sus sentidos perdieron por la cerveza, por la droga, por el alcohol, por el pecado. Y voy a terminar con esto. Un día un hombre se separa de su mujer. Viene y ¡pah!, parte a la mitad su casa, como era de tabla, y se lo llevó. Dejó a la mitad a la mujer. Si uno mira por el viaje, qué miserable hombre, va a decir. Y los otros un poco más inteligentes, mal sabio, utilizan su inteligencia o su sabiduría para el mal. Porque yo decía, una santa mujer, los militares saben mucho. Ahí donde más te duele te van a golpear. Escuchen bien lo que les digo. Pero los sacerdotes les conocen desde antes de Jorge Mario Bergoglio Sívori, hijo de ña Margarita. G. Mince, Jinping, su esposa, Biden, Ashley Biden, Hunter Biden, tienen nomás también. ¿A qué temer si ellos también tienen su debilidad, su pecado? Ahora voy a terminar con esta oración ya que el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vi al Señor que se levantaba y dijo, rompan las columnas, que le partan la cabeza. El que salga con vida, lo partiré en el medio con mi espada. Aunque bajen en el infierno, ahí mi mano te alcanzará. Aunque subas en lo más alto del cielo, de ahí te bajaré. Si te esconde detrás del Carmelo, ahí me encontrarás. Si bajas debajo del mar, enviaré a las serpientes para que te muerdan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amós 9. Una pequeña oración para seguir el exorcismo. ¿Y cómo yo puedo saber si una persona es verdaderamente puto? Cuando tú le ves, atiende tu corazón, te estira. Como me decía un joven,
¿qué puedo hacer? Parece que me estira, que me gustan los hombres. Reza, le responde, la oración. Como decía un día, aquí sabré si los putos son un problema psicológico, como ellos dicen, o una posesión diabólica. Agarré la cruz, le puse en su rostro y se transformó en una araña y en un demonio. Posesión diabólica. Totalmente. Las feministas, viceversa. Nuestra lucha es espiritual contra los espíritus, demonios en el aire, los demonios en la tierra, la comida, los que vienen a armar las trampas. Efesios 6:12. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después de esto va a ser como Navidad el ambiente donde vayas. Amén.